Buenas tardes, les doy la bienvenida al 36º encuentro conversatorio para homenajes de 2020. Mi nombre es Eric Gómez y soy el encargado de grilla del equipo homenajes y voy a estar moderando el evento de hoy. Como bien algunos saben, el Club La Libertad viene realizando homenajes todos los años. Este año, como en anteriores, el evento se realiza todos los sábados. Tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos y homenajeamos sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Les recuerdo que se recuerda que se puede solicitar un certificado que es gratuito para los socios del club y para los participantes no socios el certificado tiene un costo de 200 pesos. Los socios pueden pedir un certificado a través de un formulario y no socios lo pueden solicitar por... El homenaje que nos convoca en el día de la fecha es de Nicolás Avellaneda. Antes de empezar voy a dar un poco de contextualización de la época que vamos a tratar y de un poco de Avellaneda. La gestión de Avellaneda se caracterizó por una serie de medidas y decisiones trascendentes que contribuyeron a forjar la Argentina moderna. Entre ellas se destacan el notable impulso a la educación, la ampliación de las fronteras del país, con la incorporación de la Patagonia Oriental y el Chaco Austral a la soberanía argentina. La implementación de un plan de austeridad en las finanzas públicas, la extensión de las líneas férreas y el impulso a la actividad económica privada. Esto último especialmente en materia de exportación de cereales e implantación de los primeros frigoríficos. Pero Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda sería más recordado por la Ley de Migración y Colonización promulgada bajo su mandato el 19 de octubre de 1876. A poco de asumir, los seguidores de su adversario en las urnas, Bartolomé Mitre, que solo había ganado en Santiago del Estero, Buenos Aires y San Juan, se levantaron en armas. Avellaneda sofocó esta sublevación con bastante benevolencia a los pocos meses. El siguiente problema que debió enfrentar el joven mandatario fue una importante crisis económica que conjuró instaurando un duro plan de ajuste fiscal, despidiendo a más de 600 empleados públicos, dando el propio presidente ejemplos de austeridad. A los pocos meses apareció por primera vez en la historia el campo argentino para salvar la situación económica del país. La producción cerealera, la incipiente industria frigorífica y los buenos precios internacionales sumados al plan de austeridad pública de Avellaneda sacaron rápidamente al país de la crisis. A tal fin, Avellaneda envió al Congreso su proyecto de ley de inmigración y colonización, donde sostuvo como cuestión de Estado el poblamiento del territorio nacional, el cual sería el germen de la actual conformación social de nuestro país conformado en su mayoría por descendientes de inmigrantes. Ahora voy a reproducir un video que va a aportar un poco más al contexto de esos eventos. No sé si tengo habilitado para compartir pantalla, Alberto. Está habilitado. Perfecto, comparto su video. Acordate de habilitar audio. Ya el mundo ha cambiado y además lo que hizo la Argentina con la Constitución, el Pacto de San Nicolás, la Constitución del 53, la seguridad jurídica, abrió el país al capital extranjero. Y la idea, y creo que era una idea correcta, de tanto de Sarmiento como Alberdi, es que el problema del país era la distancia y había que construir ferrocarriles. Había que construir un puerto, había el puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario, había que solucionar los problemas de salud y salubridad que habían provocado la peste. Todo esto se hizo recurriendo al capital extranjero. Además, se probaron distintos sistemas monetarios que fueron realmente, en principio, casi un fracaso, y que incidieron en una inflación muy grande que llevaron después, primero a la crisis al principio de Avellaneda, ya al final de Sarmiento, que tiene que ver con el primer empréstito de obras públicas, y que afectará la presencia de Avellaneda, pero que Avellaneda deja un ejemplo muy importante para lo que va a pasar en las décadas siguientes. Avellaneda se compromete a pagar
totalmente la deuda pública que venía de la administración anterior. Y efectivamente lo hace, un país con una gran restricción monetaria por un lado y un 30% real de reducción del gasto estatal. Es así como que la vuelta a la convertibilidad en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era el único que emitía por entonces, del 67, suspendida el 77, se vuelve a la vieja paridad. De hecho, el año 81 y el año 83 por una disposición legal. Y la Argentina entra a tener una moneda nacional única. Gracias a eso vienen las grandes inversiones ferroviarias. Perdón, Roberto, te interrumpo ahí. Quizás es interesante mencionar que hasta que eso ocurre, en Argentina circulaban todo tipo de monedas. Había una especie de anarquía monetaria total, porque circulaban monedas extranjeras, monedas provinciales, cuasi monedas. Es decir, que ese periodo es un periodo de experimentación monetaria fenomenal, el que culmina en la adopción del patrón oro en el 83 a principios del 85, ¿no? Exactamente. Lo que la gente no tiene en cuenta en general es que la moneda papel que va a circular en la provincia de Buenos Aires desde 1823, cuando la fundación del Banco de Descuento, el banco después que será nacional, va a convertirse en moneda inconvertible el año 28 y va a continuar como emisiones de la Casa de Moneda durante todo el periodo de Rosas y va a tener una enorme devaluación. Esa moneda papel, que es el papel moneda de la provincia de Buenos Aires, tenía una equivalencia con el peso plata español de 1 a 1 y termina con 25 pesos de papel a un peso plata, así que se había durante todos esos años producido una gran devaluación. Pero bueno. Introduzco los disertantes de hoy. Disertando hoy tendremos a... Un segundo, déjame cerrar. Ahí está. Tenemos a Guido Rodríguez Montiel, estudiante de abogacía de la UNE, coordinador del ciclo Conversando con el Club de la Fundación del Club de la Libertad. Cecilia Belén Leguizamón, estudiante de abogacía de la UNE, y Ricardo Leconte, abogado y director del Club de la Libertad. Les recuerdo que los tiempos de exposición son de 15 minutos y bueno, a los participantes a los que quieren participar del conversatorio, a medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes. Así, en el final de la exposición se abre el debate y se contestan. Cedo la palabra al primer disertante, Guido Rodríguez Montiel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy nos encontramos realizando un homenaje a Nicolás Avellaneda, y en este caso a mí me gustaría, en primer lugar, comentar un poco acerca de quién fue Nicolás Avellaneda. Recordemos que Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda fue un abogado, periodista, político y estadista argentino, ministro de Justicia e Instrucción Pública en Argentina entre 1868 y 1873, senador nacional por la provincia de Tucumán. En 1874 fue electo presidente de la Nación por el Partido Autonomista Nacional, de que fue fundador ese año, fuerza política que se mantendría 42 años en el poder sin ninguna alternancia. En 1881 fue rector de la UBA, y en 1882 fue nuevamente senador nacional por la provincia natal de él hasta su fallecimiento. Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda nació en San Miguel de Tucumán el 3 de octubre de 1837, hijo de Marco Manuel Avellaneda y Dolores de Silva y Zabaleta. Ahora, ¿quién fue Marco Manuel Avellaneda, su padre? El hijo
el padre, mejor dicho, de Nicolás Avellaneda, fue un político opositor a la dictadura de Juan Manuel de Rosas, que de hecho moriría ejecutado en 1841 tras protagonizar una revuelta contra el gobernador de Buenos Aires. Esta circunstancia determinó que Nicolás y su madre tuvieran que huir en ese momento a Bolivia, concretamente a Tupiza. En esa situación, en esa revuelta, al padre de Avellaneda lo decapitan, lo descuartizan y ponen su cabeza en un pico y lo plantan en la plaza principal de la ciudad. Un hecho bastante controversial que posteriormente, cuando se ha analizado quizá la situación de la formación de Avellaneda, es muy raro porque explica en muchos casos cómo es el desarrollo, o mejor dicho, la visión que tiene Avellaneda frente a las personas que se encuentran en su oposición y por qué ha sido tan importante esa situación para comprender su manejo posterior en pos de las relaciones con sus disidentes. Ahora, por otro lado, recordemos que Avellaneda, una vez que regresa en 1850 de Bolivia, él comienza a cursar los estudios superiores, en este caso se licencia en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, y posteriormente lo hace con un doctorado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿sí? Posteriormente empieza a adquirir un poco de fama como periodista, trabajando de redactor en los periódicos El Nacional, El Pueblo y El Eco del Norte, que fue el que fundó él en 1855. Asimismo, ejerció como profesor de economía en el centro universitario en que se había doctorado, y también por aquellos años inicia su carrera política. En 1859 resulta elegido diputado por la provincia de Buenos Aires. Luego, entre 1868 y 1873, durante la presidencia de Sarmiento, fue ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Ese era el cargo que llevaba en ese entonces, y posteriormente vamos a desarrollar por qué fue tan importante la participación en Avellaneda en ese cargo en ese entonces. Por otro lado, el 12 de abril de 1874 se candidatea y derrota al expresidente Bartolomé Mitre en las elecciones presidenciales. Para presentarse a ellas había renunciado un año antes a su cargo como ministro. Junto a él, como vicepresidente, se elige a Mariano Acosta, proveniente del Partido Autonomista de Adolfo Alsina. El 12 de octubre, Avellaneda toma posesión y releva a Sarmiento, quien también le había dado todo su apoyo. A finales de ese mismo año, también reprime la rebelión iniciada por Mitre el 24 de septiembre tras considerar ilegal la elección. Recordemos también que Avellaneda en 1865 publica su libro Estudios sobre las leyes de tierra, ensayo que versa sobre los derechos de propiedad de los predios rurales, y también estaremos hablando más adelante por qué es tan importante la visión que tiene Avellaneda sobre la situación rural en este caso. Bueno, cuando hablamos sobre la situación de Avellaneda en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, cabe recalcar que en ese entonces se estaba desarrollando lo que era la expansión educativa impulsada por los gobiernos de Mitre y también de Sarmiento en este caso. Cuando Avellaneda desempeña este cargo, es una época en la cual la situación que refería a la expansión territorial de la Argentina, acontecía la situación de la expansión en tanto a lo que es la campaña del desierto, y también en este caso el desarrollo de las instituciones educativas. Acá tengo un cuadro que no lo puedo mostrar porque estoy desde el celular, pero se habla acerca de una situación en la cual la aparición, mejor dicho, de Avellaneda en este ministerio hace que se funden alrededor de, en el año 1800, acá se me perdió. Bueno, la cuestión es la siguiente. Cuando él se encuentra como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, en 1869 informa que para el periodo todas las provincias habían iniciado un proceso educacionista
A partir de 1869 comienzan a aparecer leyes, departamentos de educación, etcétera, en diferentes distritos del país. Para el caso de las bibliotecas populares, por ejemplo, de las 2 o 3 que existían en 1866, se pasó a contar con 120 bibliotecas, incluyendo la de los colegios nacionales. En los 2 años de vigencia de la Ley Protectora de Bibliotecas, sancionada el 23 de septiembre de 1870, se fundan 108 bibliotecas en todo el país. Entre los gastos se incluyen pizarras, cebos de pluma, tinteros, cuadernos, elementos de gimnasia y libros, entre otras tantas cosas. Por consiguiente, se entiende que la situación de la expansión de la educación era algo que se estaba desarrollando con una impronta bastante adecuada para la época. Posteriormente, también en 1872, las escuelas públicas y particulares de instrucción elemental y superior contaban con 97.549 integrantes. La Universidad de Córdoba, el Colegio Nacional y la Escuela Normal de Paraná con 4.085 alumnos. La Universidad de Buenos Aires con 986 y la Facultad de Medicina de Buenos Aires con 219. Esta situación acontece en la época en la cual, reiteramos, él era ministro de Sarmiento, y posteriormente también cabe recalcar que una vez él realiza todos estos procesos, asume como presidente, pasa su presidencia, algo de lo que va a hablar Cecilia más tarde. Posteriormente, en 1881, asume como rector de la UBA. Y posteriormente recordamos también una situación bastante particular cuando él es senador, a partir de 1882, cuando se promueve, en ese caso, una ley que refiere a la situación universitaria. En este caso, refiere a la situación de la autonomía que tenían las universidades, que iban a empezar a tener las universidades a partir de ese entonces. Recordemos que la situación posterior determina que que posteriormente, una vez llegada ya la época de transición al siglo siguiente, recordamos lo que es la situación de la reforma universitaria y demás, podríamos decir que lo que hace Avellaneda en ese entonces, o lo que, mejor dicho, promueve, es algo muy parecido a lo que posteriormente sucedería con el tema de la reforma. Recordemos que cuando se realiza esta propuesta de ley, se determinan distintos artículos en los cuales podemos encontrar, por ejemplo, que respecto a esta ley universitaria se fijan las bases que debían ajustarse a los estatutos de las universidades nacionales. Se refería fundamentalmente a la organización de su régimen administrativo, dejando otros aspectos librados a su propio accionar, y así es como en 1886 se modifican estos estatutos en la universidad. En su artículo primero, recordamos que el Poder Ejecutivo ordenaba que los consejos superiores de las universidades de Córdoba y de Buenos Aires dictasen sus estatutos en cada una de estas universidades, subordinándose a distintas reglas, en las cuales podemos encontrar que la universidad se componía de un rector elegido por asamblea universitaria, el cual duraría 4 años, de un consejo superior y de facultades que en ese entonces funcionasen o fuesen creadas con leyes posteriores, una asamblea universitaria formada por miembros de todas las facultades, un rector como representante de la universidad presidiendo las sesiones de las asambleas y del consejo, un consejo superior compuesto por este rector a la cabeza, con los decanos de las facultades y los delegados que éstas nombren. También que cada facultad ejercería su jurisdicción política y disciplinaria dentro de sus institutos respectivos, proyectaría planes de estudios, certificados de exámenes en virtud de los cuales la universidad expedirá exclusivamente diplomas en sus respectivas profesiones científicas. En fin, son varios puntos en estos 3 o 4 artículos que tenía esta ley que se presenta, donde también refiere a los estatutos dictados por los consejos superiores, la designación de los profesores, y bueno, distintas situaciones que referían al armado de lo que iba a ser
el manejo de las universidades en ese entonces. Entonces, cuando hablamos sobre Avellaneda en sus distintas etapas en relación a lo que es la educación, nos referimos quizá a algo que podría denominarse el preludio de lo que posteriormente sería el avance en materia educativa en el siglo siguiente al que a él correspondía. En este caso, justamente, Cecilia seguramente podrá decirnos mejor a qué refiere la situación en su presidencia, pero bueno, básicamente lo que yo quería hacer en este caso era describir brevemente la historia, o la biografía, mejor dicho, de Nicolás Avellaneda, y posteriormente hablar un poco acerca de la situación de Avellaneda en el marco educativo. Posteriormente también traeremos a la mesa la situación acerca de la ley Avellaneda, por qué fue tan importante en ese entonces la ley Avellaneda, y bueno, otras cosas que supongo Cecilia y Ricardo podrán contarnos un poco mejor de qué se trata. Muchísimas gracias, Guido. Le cedo la palabra a la segunda disertante, Cecilia Belén Leguizamón. Muy bien, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, por estar escuchándonos. Me pareció muy importante y fructífero los datos que venía dando Guido respecto a todas las políticas que fue dando Avellaneda a lo largo de su vida, porque él durante muchos años se dedicó a la política. Digamos, no es una persona que ejerció un cargo, lo terminó y dijo, bueno, eso fue todo, y hasta allí llegó, sino que él realmente, desde muy joven, supo dedicar su vida a la política argentina. Por eso yo creo que Avellaneda en sí tiene muchos puntos por los cuales es muy bueno destacarlo, y ha dejado realmente huellas muy importantes en la historia de nuestra nación. Justamente, él con su presidencia termina la época destacada como las presidencias históricas de Argentina. ¿Por qué se les llamó presidencias históricas? Porque eran aquellas que se habían dedicado en su mandato a la organización de la nación argentina. También es importante destacar que él fue el presidente más joven de la nación, él asumió tan solo con 38 años. También razón por la que fue un poco crítica es que fue el primer presidente que en ese momento asumió no perteneciente a las Fuerzas Armadas, y acá sale esta tan recordada frase que le hace Sarmiento cuando deja la presidencia y se la da a él, y dice, es el primer presidente que no sabe disparar un arma. Pero más allá de eso, leve crítica que le han hecho, hay muchas cosas por las cuales a él se lo puede destacar. Yo voy a hablar respecto a cuáles son las políticas que él fue implementando a lo largo de su carrera. Primeramente, como presidente, es importante contextualizar de qué manera él asumió al país. Argentina se encontraba en un momento de crisis económica, dejado así por la presidencia de Sarmiento, en la cual el déficit fiscal era bastante grande, la crisis económica era notable para la población, y además el país se encontraba endeudado, y esa deuda, por supuesto, había que pagarla, y le tocó a él. Entonces, ¿qué hizo? Tomó unas medidas que en ese momento fueron de igual manera, como podrían ser hoy, bastante discutidas, pero que no obstante han mostrado sus buenos resultados. Lo que decidió hacer Avellaneda para poder reparar la crisis económica que venía sufriendo el país fue bajar el gasto público, debido a que se encontraba en déficit fiscal, mermar puestos públicos de trabajo, y además también disminuir varios salarios que venían del Estado. Entonces, bajando el gasto público, se vio como en unos pocos años se recuperó económicamente el país, y así luego también sacó otras legislaciones que también económicamente ayudaron al país. Tenemos, por ejemplo, la ley de aduanas, que dio derechos que
aumentaron hasta en un 40% la producción nacional y las exportaciones, principalmente de carne y de cereales. Luego también había llegado el primer barco frigorífico a la Argentina, lo cual ayudó nuevamente a la exportación de carnes. Y también, como había comentado Guido, sacó la tan conocida Ley de Inmigración, que también es llamada informalmente Ley Avellaneda. Esta ley se trató básicamente de manera estratégica, atraer a la sociedad europea a que venga a la Argentina para que ellos vengan a producir a nuestra tierra. Entonces, ¿qué hizo Avellaneda? A través de esta ley, darles derechos y asegurarles determinadas ventajas, como por ejemplo, ellos podían elegir en qué punto del país quedarse, y también el Estado se encargaba de asegurarles conseguir su primer puesto de trabajo y así comenzar a mover la producción interna. Ahora, a mí me pareció importante destacar este punto, por ahí no es tanto de Avellaneda en sí, pero surgió durante su mandato, y es algo que hasta hoy se sigue discutiendo, que es la conquista del desierto. En sí, ya desde el vamos, es decir, desde el mismísimo nombre, este momento fue bastante criticado. Lo que sucede es que en ese momento Alsina era el ministro de guerra de Avellaneda. Él lo que quería hacer era, justamente como también venía proponiendo Avellaneda, asegurar la soberanía del territorio argentino, porque Argentina en ese momento no es toda la Argentina que conocemos hoy por hoy. Había partes de tierra que todavía se seguían discutiendo de quién era parte y por los que el Estado Nacional seguía luchando. Entonces lo que sucede es así, un conflicto bastante interesante. Alsina, ejerciendo su mandato de una manera un tanto pacífica, decide hacer un tratado de paz con los caciques. ¿Por qué? Porque en ese momento esa parte del territorio estaba poblada por los indígenas. Y por supuesto, los indígenas no querían simplemente darle así nada más el territorio, porque, y de allí venía la primera discusión, el Estado Nacional se defendía diciendo que esas tierras eran heredadas de la colonia española. En cambio, los indígenas se mantenían dentro de esas tierras diciendo, no, estos son de nuestros ancestros, son nuestras. Entonces, por supuesto, no se les iba a dar así nada más al Estado. Entonces, Alsina decide hacer un tratado de paz con los indígenas, lo cual fue bastante criticado por el resto, y hasta se vio como una forma un tanto vulnerable de manifestación del Estado argentino. Entonces los caciques mismos de los indígenas deciden violar ese tratado de paz que habían firmado, invaden tierras que en ese momento eran de Buenos Aires, y hasta se roban su ganado, matan gente. Justo en ese momento, sucede la última medida que tomó Alsina, también bastante criticada. ¿Qué decide hacer Alsina cuando ve este ataque que habían hecho los indígenas? Un pozo. Un pozo que fue altamente criticado también nuevamente, porque se lo había entendido como que era una forma de destrucción de tierra que también utilizaban los indígenas para alimentar su ganado. Pero lo que quería hacer Alsina, como estratégicamente, era que ese ganado que ellos habían tomado, no se lo roben. Fallece Alsina y es elegido como ministro Julio Roca. Roca, bastante crítico de las medidas que había tomado Alsina y con una mentalidad un tanto más distinta, que esto se vio notablemente en las políticas que tomó, dice que no, que lo que había hecho era una vergüenza. Lo que quería hacer era algo completamente lo contrario, Roca. Alsina, no obstante, se había mostrado bastante pacifista con las medidas que tomó. Roca decía que no, que se debían tomar las tierras por la fuerza, que los indígenas no podían estar ahí, que eso era perteneciente del Estado. Entonces, de allí van y se arman para la batalla contra los indígenas.
Y se dio un momento justamente bastante favorable para el Estado porque los indígenas se veían bastante debilitados, porque unos momentos antes les había invadido un virus que había matado a miles de ellos. Entonces tenían una población muy debilitada, por supuesto no tenían las mismas armas que el Estado Nacional. Entonces Roca va, los enfrenta, por supuesto gana y termina obteniendo para el Estado Nacional tierra que hoy es la Pampa y la Patagonia. Pero, de igual manera, esta discusión de si al final fue una lucha legítima, que si Roca fue un genocida y todo, se sigue discutiendo un tanto. Por supuesto, todo esto lo había hecho con Avellaneda apoyándolo a Roca. Bien. Luego, yo quiero cerrar con un poco lo que había contado Guido también respecto a qué hizo él como senador. Había promulgado la ley universitaria que reconocía la autonomía de las universidades nacionales de la Argentina. Pero lamentablemente él no pudo hacer mucho porque con tan solo 48 años le había agarrado una enfermedad de los riñones que le había afectado gravemente. Entonces lo que hace Avellaneda es viajar hasta Francia para que lo traten especialistas, pero en el momento en el que fue, ya se encontraba en un estado muy grave. Entonces decide volver a la Argentina, y aquí con 48 años, en 1885, fallece. A modo de conclusión, me parece que es una figura destacable por justamente lo que ha luchado. Él luchó por la federalización del territorio de Buenos Aires, él luchó por una Argentina libre, por un Estado nacional, fuerte, grande, y también próspero, con medidas que nosotros altamente apoyamos y que se han visto, han tenido frutos muy buenos. Y también, por supuesto, ha dejado huellas bastante honorables en lo que es la educación. Así que así termino mi exposición, espero les haya gustado, y los dejo con Ricardo. Estamos. Muchísimas gracias, Cecilia. Antes de pasar a nuestro tercer y último disertante, quisiera recordar a los espectadores que pueden colocar sus comentarios, preguntas en el chat, que estos van a tener prioridad a la hora del conversatorio. Dicho eso, pasamos a nuestro último disertante, Ricardo Leconte, director del Club La Libertad. No se escucha, Ricardo. Hola. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, Eric. Gracias, Cecilia y Guido. Gracias a todos los que están participando de este evento. Ya hablaron Guido y Cecilia de Avellaneda el político. Yo quiero destacar una faceta de Avellaneda que es el intelectual. Su fama de político y lo precoz de su carrera política ya la conocemos y más o menos tenemos en claro todas las actividades que él desarrolló y los aportes que hizo a la República. Pero aparte quiero destacar yo su fama de intelectual, como pensador, como ensayista, orador. Él tenía mucho cuidado en la corrección de su prosa y en el arte de realizar sus discursos. La fama divulgada de Nicolás Avellaneda tiene un doble carácter: de estadista severo, como decían bien Guido y Cecilia, y de un prosador armonioso. Su trabajo principal fue el estudio sobre las leyes de tierras públicas, del año 1865, anterior al Código Civil. Cuando se habla de Avellaneda como literato, normalmente uno se queda con sus discursos y su trabajo como orador en los parlamentos, en las asambleas populares, pero uno se olvida de Avellaneda el pensador, y en este trabajo de tierras públicas es donde, que compuso 20 años antes de ser presidente, es donde podemos destacar y rescatar su pensamiento.
El libro trata del valor económico de las tierras y del sistema de legislación que mejor pueda entregarlas a la posesión laboriosa de la sociedad. Es la obra de un economista, pero a la vez de un legislador. Los principios económicos que se pueden destacar de esa obra son, o que se pueden resumir, son la legitimidad y la necesidad de la propiedad privada, las ventajas de un Estado que enajene las tierras de dominio fiscal. El Estado no debe enajenar por especulación, sino con un plan para erradicar la población y estimular las industrias. También dice en este trabajo que el latifundio es pernicioso para el Estado y para el poblador, y que las tierras baldías, por más extensas que sean, dan la ilusión de riqueza, pero no son el verdadero valor económico que representan. La tierra, dice él en el trabajo, vale para la civilización si el hombre le incorpora trabajo, y el hombre puede transformar en riqueza. Y lo puede hacer si lo educamos en las industrias agrarias. Y tampoco puede labrar, dice él en el trabajo, con amor, si no le damos la certidumbre de que su esfuerzo no degenerará en tributo servil. Decía, tender sobre el desierto conquistado, ferrocarriles, telégrafos, plantar árboles, sembrar y llevar escuelas es el mejor procedimiento para erradicar al colono, haciendo de él un argentino libre. Esta es la idea económica y legislativa que Avellaneda plasmó en el año 1865, 20 años antes de ser presidente. Sus ideas generales sobre economía política están tomadas de los maestros de esta ciencia del periodo clásico. Y él los destaca en su trabajo y con total honestidad señala sus fuentes y en algunos casos hasta copia literalmente ideas fundamentales. Por ejemplo, dice que puede afirmarse que esta tierra vale más de lo que en el fondo vale, es el trabajo que le ha mejorado, es el capital que en ella se ha invertido. Ahí está transcribiendo un comentario de Bastiat. Y en otro lado dice, luego cuando se define por el régimen de la propiedad, en oposición al arrendamiento, repite de Juan Bautista Say, dice, el interés que de la propiedad nace, da inteligencia al que no la tiene. Literal. Así va citando Avellaneda a todos los autores que a él lo formaron, lo nombra a Adam Smith, a Stuart Mill, y sobre todo, lógicamente, al que considera su maestro, a Juan Bautista Alberdi, a través del sistema económico y rentístico. Fue un defensor, con esto queda claro que fue un defensor de la propiedad privada y vio en la armonía del capital y del trabajo, que están puestos al servicio de la industria agraria, un fundamento de la familia, de la patria, de la democracia y del progreso civil. Criticó al baldío, criticó el comunismo indígena, las donaciones, la enfiteusis, el arrendamiento y la retención de la tierra en manos del Estado. Aparte de lo valioso de esta doctrina, también lo importante de esta obra es la información histórica que reunió con respecto a las tierras públicas. Decía él ahí, evitemos el latifundio, organicemos democráticamente la tierra, y eso importará salvar las mejores posibilidades de nuestra patria en su destino de libertad. Los fundos así labrados darán al nativo una secreta confianza y al forastero una adhesión de nativo. Su agitada vida y breve llevó a que Tierras Públicas fuera su único libro orgánico, pero las muchas cartas, artículos y notas y discursos que dejó descubren a un escritor dotado de vasta cultura. Él descolló en un género claramente que fue la oratoria, y sus discursos han popularizado su nombre como un artista de la palabra. La gloria del político y del tribuno impidió ver otros perfiles de su personalidad, como el caso de ser un ensayista. Sus obras completas llevaron el título de Escritos y Discursos, que la Biblioteca Argentina los publicó, y publicó Tierras Públicas también. Ricardo Rojas publicó una serie de ensayos de Avellaneda, escritos entre el año 1882 y 84, y ya una Avellaneda maduro que había terminado recientemente su presidencia. En esos ensayos escribe sobre Tucumán, escribe sobre Rivadavia, que lo refiere como el presidente civilizador,
escribe sobre Vélez Sarsfield, sobre Berrier y sobre Esquiú. En Discursos, uno de sus libros destaca, ahí se destaca su actitud más brillante, ya que son los éxitos de la tribuna divididos en una serie de debates parlamentarios y las oraciones públicas ante auditorios políticos. Como abogado no dejó ningún famoso discurso, como profesor universitario no dejó ninguna lección académica, no cultivó la oratoria sagrada, pero algunas de sus oraciones fúnebres o heroicas, con esas oraciones penetró en la esfera de la elocuencia religiosa. La tribuna civil fue el campo de sus trabajos y de sus triunfos. La calidad de su cultura, la intensidad de su pasión, dieron a la oración de Avellaneda el laconismo de la arenga militar, la dialéctica del alegato forense, la doctrina de la academia, la amenidad de la plática amistosa, según lo requiriesen las circunstancias. En una época que nuestro país era un territorio de turbulencias armadas, él nunca empuñó un arma, como lo dijo hoy Cecilia, aplicaba la metáfora o la frase de Sarmiento, sino que gobernó por medio de la palabra. Dictada la Constitución Nacional, Avellaneda fue el primer presidente absolutamente civil, con el prestigio ganado en la tribuna. Fue orador en todas las ocasiones. Ricardo Rojas dijo de él que atravesó la escena pública de la política como un Orfeo, entre malones, tiranías, revueltas, asesinatos y calumnias, domesticando las primitivas pasiones de su pueblo con el milagro de su canto. Fue en la tribuna un artista y un conductor, un maestro y gobernante, un aristócrata y un jefe, sin que la emoción enturbiara la idea, ni la idea enfriara la emoción. Había en él una efusión íntima que venía del corazón y llegaba al corazón de sus oyentes. Poeta lo llamó irónicamente en alguna oportunidad Tejedor en la legislatura en 1860, y sinceramente lo era. Había en su corazón un fondo de tristeza, seguramente por las cuestiones que vivió en su infancia, y de idealismo, que es justamente lo que contaba Guido de la situación de su padre. Pero tenía en la conciencia la resignación en el esfuerzo y el estoicismo en el deber. De sus citas y ensayos se infiere a quienes admiró: a Berrier, Cicerón, Quintiliano, a Pitt, y en la Argentina a Vélez Sarsfield. Pero a nadie imitó. Su lenguaje fue claro y nunca perdió el dominio de sus emociones, aún en las ocasiones más tormentosas. Leyó mucho y se sirvió de su erudición, pero sin recargar el argumento con el peso de los libros. Poseía el don de improvisar como el de componer por escrito. Quiero compartir con ustedes justamente una de sus improvisaciones, que se citan acá en su libro Discursos, que yo lo tengo, producto de un obsequio que me hizo Enrique Arduino, un amigo y director del Club de la Libertad, donde él cuentan sus amigos que cuando él volvía a Tucumán 19 años después de haberse ido, volvía con el ferrocarril a Tucumán, llevando Progreso, se detiene un día antes y entra solo y de incógnito en Tucumán. Antes corre la noticia en la ciudad que él ya se encontraba, el pueblo se congrega frente al balcón donde él estaba hospedándose, tiene que salir al balcón a saludar y habla improvisando. Y yo voy a leer el discurso para que tengamos una idea de la calidad oratoria de Avellaneda, y recomiendo de paso este libro porque tiene citas muy interesantes. Este es en ese discurso, en Tucumán, cuando regresa 19 años después, él se dirige a sus amigos y compoblanos y les dice: he querido venir solo y despojado de las insignias del mando. He venido antes de la fiesta para que las pompas oficiales no sofoquen la efusión de nuestros primeros abrazos. Lo que necesito deciros no quiero que sea escuchado por los extraños. Traigo fatiga después de las vicisitudes de la vida y anhelo descansar mi cabeza al abrigo de corazones seguros.
Los años de la ausencia han sido largos, la jornada dura. ¿Cuántas veces, bajo las inquietudes de la suerte y viendo cerrar el paso a mi intención pura y sana, me he preguntado si me sería dado un día volver con honor y con vida a la vieja casa de mis padres? He tropezado con muchos en este camino de las ambiciones, que viene tan lleno de gentes, pero nunca deserté las reglas del deber. Puedo, pues, comparecer delante de la sombra de mi Padre y delante de vosotros, que fuisteis los testigos de su vida y de su muerte. Miradme, mi frente tiene pliegues prematuros, mis cabellos se emblanquecen, las vigilias han devastado mi fisonomía, pero miradme, soy el mismo. Y puesto que me habéis reconocido, vuelvo a pediros, dadme un asiento en el hogar común. Necesito, después de tantas agitaciones, calentar mi alma bajo los rayos vivificantes de nuestro sol. Esto improvisó Avellaneda en su regreso a Tucumán, y el doctor Goyena, al regreso de Buenos Aires, que era parte de la comitiva, refería este suceso y comentaba, dice, la grande, la verdadera elocuencia será siempre la que sube del corazón a los labios. Era el talento de un orador auténtico y Avellaneda lo era. Muchas gracias. Excelente exposición, Ricardo. Muchísimas gracias. Antes de abrir el conversatorio, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo y participación de Guido Rodríguez Montiel, Cecilia Belén Leguizamón y Ricardo Leconte, que en estos tiempos interesantes nos brindan de su tiempo para compartir las ideas de la libertad. Aclaro que para participar del conversatorio uno debe levantar la mano en el chat con el iconito para pedir la palabra y esperar su turno, o bien puede hacerlo dejando una pregunta o inquietud en el chat también. Dicho esto, se abre el conversatorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna acotación. Tenemos un comentario de Carlos Moratorio y dice, viva el doctor Avellaneda, viva el Partido Autonomista Nacional. Otro comentario de Inés Leconte Revidate, muy bueno, felicitaciones a los tres. Acá me dice que Enrique quiere la palabra. Deseo, no sé si... Ahí está. Buenas tardes para todos, excelente, las tres exposiciones, claras, precisas, y tres cositas cortitas. Primero, a Caíto, no me acuerdo cuál fue ese libro que te regalé, pero si vos lo decís, seguramente, ahí está, ese era. Muy bien. A Cecilia le nombró una cosa, el dicho de Sarmiento sobre una persona que no sabe manejar las armas, un presidente que no sabe manejar las armas. Era insidioso Sarmiento, era bravo cuando decía las cosas, porque eso más que una alabanza era un insulto en ese momento. Si no sabía manejar las armas, no podía pertenecer al círculo de armas, que era donde se presumía estaban las familias patricias y los patriotas argentinos. O sea, Sarmiento siempre fue muy mordaz, muy embromado cuando decía las cosas, y por ahí parecían alabanzas que realmente eran un dardo bastante venenoso. Con respecto a lo que nombró Guido, quiero aportar algunas cosas sobre el padre de Avellaneda. Avellaneda viene de una familia política. El abuelo de Avellaneda fue el primer gobernador de la provincia de Catamarca. El padre era un prestigioso miembro de la sociedad, y Marcos Avellaneda, un gran abogado realmente, y lo que quería aclarar es que Marcos Avellaneda no muere en una revuelta, ¿sí? Marcos Avellaneda fue el propulsor y el creador de la Coalición del Norte, que incluía a Tucumán, Catamarca, La Rioja
y no me estoy acordando cuál otra provincia, eran 4, que se levantaron contra la tiranía de Rosas. Así como lo hizo Verón de Astrada en Corrientes, lo hicieron ellos en la zona noroeste. ¿Qué pasó con Marcos Avellaneda? Marcos Avellaneda participa, Lavalle pierde en Quebracho Herrado, y viene la batalla definitiva que es Famaillá. En esa participa Marcos Avellaneda. No solo tenía una habilidad con el derecho y la palabra, sino que también era un buen militar. Consumada la derrota ya, Lavalle, sabiendo lo que le iba a pasar a Avellaneda si lo agarraban prisionero, lo manda con una escolta para que escape con su familia al mando de Gregorio Sandoval. Cuando llegan a la estancia, todo daba para que lleguen a Bolivia. Nicolás iba en esa caravana, tenía 4 años. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan a la estancia la alemana, Sandoval los vende. Y entonces el general Oribe, el representante del general Oribe, que era Marcos Massa, también uruguayo, y que trabajaban para Rosas, para la causa de Rosas, lo juzga sumariamente y ordena degollarlo. Realmente lo que más llamó la atención en ese caso fue la tranquilidad de Marcos Avellaneda, que en ningún momento suplicó por su vida como era normal en los militares perdidosos en esa época, pasándose de bando. O sea, arrostró la muerte fiel a sus ideales. Eso llevó, sin embargo, a la familia de Avellaneda le dejan seguir. El joven Avellaneda, el chiquito Avellaneda, infante Avellaneda, llega a Bolivia. Eso lo marcó muy grande por una sencilla razón. Él nunca conoció a su padre. Recién cuando llegó a presidente, conoció el rostro de su padre a través de la obra de un artista. Y cuenta la leyenda que yendo de visita a Uruguay, tuvo la triste experiencia de conocer a quien había mandado y había matado a su padre, que era Mariano Massa, que en ese momento era un político prominente en el Uruguay. Y si me permiten un ratito, yo voy hablando de lo que dijo Caíto, que era el tema de la prosa que tenía Avellaneda. Quiero compartirles, y con esto termino, qué es lo que escribió él sobre eso. A ver qué encuentro por acá. Cuando volvió a Buenos Aires, a Avellaneda le llamaban el hijo del degollado sus adversarios. Y él dijo, después de haber conocido a Massa, no hacemos alianza con el crimen, no pactamos con la maldad, no proclamamos la impunidad y menos su triunfo. No queremos Mariano Massa ostentando sus manos sangrientas en los teatros de Buenos Aires. Una frase que es muy aplicable hoy en día con la realidad argentina. Cambiemos los nombres de Mariano Massa por alguno de la vicepresidenta y lo de Avellaneda sigue vigente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por tu participación. Si hay alguna otra pregunta, comentario. Eric, yo quiero hablar de algo que dice Enrique. Cuando uno ha leído sobre Marco Avellaneda y por lo que pasó, se imagina que es una persona de edad con muchas batallas encima y esa es la impresión que yo tenía. Y Marco Avellaneda, cuando fallece, tenía 28 años, cuando lo matan, tenía 28 años. 4 años tenía su hijo Nicolás
y creo que cumplía años el día que lo matan. En alguna oportunidad leí eso, pero no lo corroboré ahora, así que brillamos también en este homenaje. Bueno, lo estamos haciendo rindiéndole homenaje también a Marco Avellaneda, que conjuntamente con Genaro Verón de Astrada figura en la dedicatoria de El dogma socialista de Esteban Echeverría, uno de los que también figura, Marco Avellaneda. Eso nomás quería acotar. Perfecto. En el chat tenemos un comentario que dice: Marcos Avellaneda estudió con Alberdi y era su amigo. Formó parte de la generación del 37. Bien. Si no hay otro comentario, me parece que... ¿Sí? Perdón. Enrique tiene la palabra. Perdón que solo mira el chat. Simplemente era para comentarte que tanto Alberdi como Marcos Avellaneda tuvieron el mismo mecenas, que era el gobernador Heredia de Catamarca. Ambos tucumanos, y ambos el mecenas fue el gobernador Heredia. Él fue el que solventó mucho de los gastos que tuvieron ambos cuando estuvieron estudiando en Buenos Aires. Eso era todo. Bien. Visto que no hay más comentarios, consultas, damos gracias a todos los disertantes, todos los espectadores participantes, y cerramos otro evento de homenajes y los invitamos al próximo homenaje, donde se tratará a Marcelo Alvear por esta misma plataforma a las 18 horas. Muchísimas gracias a todos.